caso. Normalistas que protestaron junto a padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa irrumpieron con un vehículo de la CFE en Palacio Nacional. Fueron disuadidos con gas. Al interior, el presidente consideró que los padres están siendo manipulados. Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, está en México y habla por primera vez en entrevista desde que dejó la presidencia tras el triunfo de Javier Milei. Guadalupe trágico. El pueblo mágico de Guadalupe, Zacatecas, es uno más donde su belleza es opacada por el crimen y la tragedia. Libre. Filip Roger Zalewski, ciudadano polaco que permaneció casi 2 años en proceso en Quintana Roo, recuperó por completo su libertad. Narró a Milenio lo vivido. Cerrar la brecha. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sofía Ramírez Aguilar analiza las soluciones necesarias para acabar con el rezago que enfrentan las mujeres. Muy buenas noches. Normalistas de Ayotzinapa que acompañan a los padres de los 43 en sus protestas para tener acceso al expediente completo del caso y a un diálogo directo con el presidente. Abrieron una de las puertas del Palacio Nacional empujando una camioneta pick-up de la Comisión Federal de Electricidad. Tras entregar su pliego petitorio, retiraron el plantón que mantenían en el Zócalo desde la semana pasada y volvieron a Guerrero. El presidente aseguró que están siendo manipulados. Presidente, perdón, es que aquí afuera están los padres normalistas de Ayotzinapa, sí. Están intentando entrar, han mencionado que, bueno, ya entraron, que rompieron o algo así con las puertas. ¿Cuál es el, después de 3 días de plantón, mencionaban que usted no los había recibido desde septiembre? ¿Qué respuesta les da ahorita que están intentando entrar? Ahorita hay varias alertas. Los va a atender el subsecretario de Gobernación. No, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. Es un pasillo de aproximadamente unos 4 metros de largo en donde elementos de la policía militar tuvieron que replegarse tras el portazo que dieron los normalistas. Pues es el documento que se leyó, ¿verdad? Ya nada más que viene aquí ya con la firma de la secretaria de Gobernación. Él propició una confrontación y él está orillando al movimiento a que suma posiciones radicales, a que suma posiciones fuertes, ¿verdad? Y si sigue con esta tendencia de no querer dialogar, de seguir en la confrontación, pues está orillando a que escale las protestas de los madres y padres de los 43. Mientras todo eso ocurría al exterior de Palacio Nacional, el presidente insistía adentro en señalar a los padres y a sus representantes. Dijo que presentará el resultado de una investigación, no sobre el paradero de los 43, sino de la supuesta manipulación del caso por parte de grupos conservadores. Yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. Y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra, o sea, de provocación. Lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros. ¿Cuándo podría ser que pudieran dar avance? Yo calculo que en unos 15, 20 días más. Quiero tener más pruebas, porque quiero hablar con ellos. Y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, ¿sí? La responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, los del PRO y de otras organizaciones. Y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad, sino ya lo tienen
como una bandera en contra de nosotros. Estamos trabajando todos los días, pero no que les queremos dar información porque ya no les tenemos confianza a los asesores. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez respondió. Dijo que lo ocurrido se da luego de la negativa militar a entregar documentos del caso, ausencia de reuniones con el presidente, así como indiferencia al plantón que tenían establecido en el Zócalo. El Centro Pro negó que los padres de los 43 normalistas sean manipulados, lamentó que la protesta haya escalado a lo que pasó esta mañana. Finalmente, reiteró que seguirá buscando restablecer el diálogo respetuoso, supervisado por instancias internacionales. La Secretaría de Gobernación también emitió un comunicado. En él informó que mantiene contacto con los padres de los 43 estudiantes normalistas y que hoy el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso, Arturo Medina, contactó a las familias, aunque ellas insistieron en que solo se reunirán con el presidente López Obrador. En el texto, la Segov reiteró que seguirá trabajando con los familiares, con el reforzamiento de los trabajos de búsqueda, los esfuerzos para romper el pacto de silencio y garantizar el derecho a la verdad y la justicia. La Fiscalía General de la República también se pronunció al respecto, pero no para dar avances en la investigación del caso, sino para informar que inició una investigación por los hechos de esta mañana al exterior de Palacio Nacional. A ver si eso sí lo resuelven en menos de 10 años. El señalamiento del presidente López Obrador al senador Emilio Álvarez y Casa en la conferencia mañanera como una de las personas que está manipulando a los padres llegó al Pleno del Senado, donde integrantes de distintas bancadas se solidarizaron con él, pero Morena se le fue en contra. Él exigió derecho de réplica al presidente. Me parece desde luego algo que nos debe indignar a todos los que somos legisladores, el hecho de que se falta el respeto al poder legislativo, se agreda a un senador desde el poder ejecutivo. La presidencia de la República es un centro de odio, de división entre mexicanos y ahora de mentira y de falsedad. Mi solidaridad como senador de la República con mi compañero que me siento orgulloso de que forme parte de esta bancada, Emilio Álvarez y Casa. Y en principio tampoco estamos de acuerdo en que algún miembro de la Asamblea pueda tener agresiones de ningún tipo. Pero el debate es político. La hipocresía política mostrada aquí por quienes en algunos casos ni autoridad moral ni calidad política tienen, de quienes han sido traidores al movimiento del presidente de la República, López Obrador, y que gracias a él pueden hacer uso de esta tribuna para atacar e insultar al movimiento. Sin embargo, no tienen razón. Le exijo a López Obrador el derecho de réplica para estar en la mañanera y responder una a una a sus mentiras, a sus ataques. Es un cobarde. Las candidatas y el candidato presidenciales también hablaron del tema. Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez criticaron la postura del presidente, mientras que Claudia Sheinbaum lo defendió. Lo único que pedían era un encuentro con el presidente, lo único que pedían era ser escuchados y que el presidente les diga la verdad. Tan fácil que es que el presidente les diga qué pasó, y si la verdad él la sabe, pues creo que los papás la van a entender. Ya se le olvidó a él todo lo que hizo durante años y años lucrando con el tema de la guerra de Calderón, el tema de Ayotzinapa, y pues ahora se le está revirtiendo. Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa. Los ha recibido el presidente de la República en diversas ocasiones. Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto. No hay que caer en ninguna provocación. No me gusta que minimice el presidente no solamente a los normalistas de Ayotzinapa, que tenga esta conducta siempre de incluso de soberbia con quienes disienten de él, que vuelva a ser el presidente o el López Obrador que le exigía eso mismo a Fox, que se serene, que ayude a conciliar los ánimos en el país. En la bitácora de la campaña presidencial, Xóchitl Gálvez visitó Tabasco, la tierra del presidente López Obrador, donde se reunió con militantes de la coalición, entre ellos el exgobernador del estado, Andrés Granier. Se comprometió a que con ella
La refinería de Dos Bocas sí va a operar, se dio tiempo para pasear por las calles y hasta comer peje lagarto. Claudia Sheinbaum visitó 2 entidades, primero fue a San Luis Potosí, ahí planteó crear un sistema nacional de salud pública para el bienestar que incluiría al IMSS, al ISSSTE y al IMSS Bienestar. Además, destacó la importancia de que los agricultores tengan agua de manera eficiente. Por la tarde-noche viajó a Guanajuato, donde reiteró parte de sus propuestas de campaña. Jorge Álvarez Maínez se reunió con estudiantes del ITAM aquí en la Ciudad de México, afirmó que el Poder Judicial necesita una reforma porque, dijo, cada vez hay más ministros con orientaciones políticas. Me lo voy a comer ahorita y llegó que vamos a bautizar con una X. Ahí está ya. Ahora sí. ¿Tienes una X? Como el presidente está duro. Hay quienes piensan que la salud también es una mercancía. Nosotros no. Pensamos que el acceso a la salud es un derecho. ¿Qué vamos a garantizar? La atención primaria de la salud en los centros de salud. La atención en los hospitales con estudios y, por supuesto, los medicamentos gratuitos. No creo que 4 ministros puedan tener más poder de peso que 7, la manera en que se dan las acciones de inconstitucionalidad. No me gusta para nada que cada vez más haya ministros que se estén orientando, no por llevar asuntos al Pleno y discutir proyectos con sus pares y que se defina ahí un criterio, sino por emitir suspensiones en las que se extralimitan. Ayer en este espacio le informé que con el pretexto de un problema de seguridad, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se resiste a permitir que en los penales estatales se instalen casillas de votación para que quienes están en prisión preventiva sin sentencia puedan votar. Hoy, en entrevista con mi compañera Janet López Ponce, el consejero del INE Martín Faz dijo que el instituto no puede obligar al gobernador, pero sí mantiene su postura de no permitir la votación. Debe entregar al INE un oficio por escrito para explicar los motivos de la negativa. Una negativa que está, por cierto, por encima de lo que marca la Constitución. El consejero aseguró que el INE mantuvo coordinación con la Secretaría de Seguridad Estatal, por lo que le sorprende lo dicho por el gobernador. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente de Argentina se reunieron ayer en Palacio Nacional. Hoy evitó dar detalles del encuentro. Cuestionado por periodistas argentinos en la conferencia mañanera, tampoco quiso criticar el actuar del actual presidente, Javier Milei, pero sí respondió sobre el argentino que más admira, dijo el presidente López Obrador, que es el Papa Francisco. Pues platicamos, somos amigos. Somos amigos. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, sí contó detalles de la reunión con el presidente mexicano, habló del nuevo gobierno que encabeza el ultraderechista Javier Milei y de su futuro político, asegurando que hará frente a las acusaciones que ya hay en su contra en Argentina. Lo hizo en la primera entrevista desde que dejó la presidencia, la cual dio a este espacio. Aquí parte de lo que me dijo. ¿Cómo ha visto a Argentina desde que dejó el poder? ¿Cómo ha visto el nuevo gobierno de Javier Milei? Y lo veo un gobierno muy ensimismado en una lógica que íntimamente creo que si no la revisa le va a ser muy difícil el futuro. Es un gobierno muy dogmático, que tiene algunas lógicas económicas muy difíciles de implementar y de entender en Argentina. ¿Cómo encaja lo que ocurrió en Argentina con este cambio hacia la ultraderecha, diría yo, en nuestro continente, en Latinoamérica, que habíamos visto una evolución, ¿no?, de elegir gobiernos de izquierda? Ocurrió con Gabriel Boric en Chile, ocurrió con Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador acá en México, pero de pronto elecciones que ponen a la derecha o regresan a la derecha al poder en distintos países. En verdad yo creo que cuando uno trata de... Tiene que revisar qué es lo que está pasando en la humanidad, tiene que prestarle atención a la pandemia y a la pospandemia. Porque lo que se observa en todos lados es
como una suerte de enojo con la realidad y votar todo lo contrario a quien representa esa realidad que se vive. Porque nosotros, por ahí a algunos le asombra lo que pasó en Argentina, pero no es más asombroso que la ultraderecha haya ganado en los Países Bajos. ¿Quién iba a pensar que los Países Bajos, Holanda, como la llamamos antes, iba a ser gobernada por la extrema derecha? Es el país más liberal del mundo. ¿Cómo se podía pensar en eso? ¿Cómo se puede pensar que eso pasa en Finlandia? ¿Cómo se puede pensar que el avance de la centroderecha en Noruega, en Suecia? ¿Cómo se puede pensar eso? Todos países donde el estado de bienestar era muy fuerte y es muy fuerte. Entonces la gente, yo creo que en alguna medida vivió un momento de enojo y vive un momento de enojo con el presente y carga ese enojo sobre el que gobierna. Me parece que este tema nadie le está prestando atención y es un tema al que hay que prestar atención porque yo creo que ha quedado afectada la psicología humana, a todos, a todos, y que mucha gente se ha volcado a esto, se ha volcado a posiciones muy reactivas, tratando de dar vuelta a un sistema que ellos consideran injustos. Después, yo a mi juicio, lo que eligen solo genera más injusticia, pero bueno, ahí ya y más enojo en algún momento, claro, si es que no solucionan los problemas que están enojando a la gente. Exactamente. ¿Cómo ve el futuro de México y sobre todo para la región? Yo creo que la gestión de Andrés Manuel López Obrador ha sido una gestión extraordinaria, que ha trabajado mucho por mejorar, para tratar de equilibrar las desigualdades que existían, por mejorar el ingreso de la gente, que ha trabajado con una gran honestidad. Han tenido un presidente muy honesto y eso vale mucho, Y creo que deja un país en marcha, deja un país funcionando y que creo también que quien la suceda, que me imagino que será la jefa de gobierno de la ciudad, va a tener un camino tierra muy firme para donde poder proyectar el futuro de México, que es un futuro muy importante. La asociación de México con los Estados Unidos para México es sin duda una ventaja competitiva. Tenemos un problema de seguridad y el presidente lo reconoce, la violencia, ¿no? Es uno de los pendientes. En Argentina, que no es un gran problema, pero lograron disminuir la tasa de homicidio. Ustedes tienen otro tipo de problema, ustedes tienen un problema de crimen organizado, que es distinto al problema del delito. El crimen se organiza de tal modo que va metiéndose en las entrañas del Estado y va corrompiendo jueces, va corrompiendo policías, va corrompiendo políticos. Y claro, se hace muy difícil el combate a ese, porque tiene los anticuerpos, están envenenados por ese crimen. En Argentina tenemos un incipiente crimen organizado en algunas zonas, como por ejemplo Rosario, pero el combate al crimen organizado es muy complejo. Ha hablado el presidente, hoy le preguntaban en la mañana qué argentino admira, y se refirió al Papa Francisco. El Papa Francisco, ¿qué papel podría jugar para mejorar la región, para mejorar Argentina, para mejorar Latinoamérica? Yo tengo un particular respeto con el Papa. Estuve con él en enero y estuvimos hablando un rato. Yo creo que el Papa es el mayor líder moral que tiene la humanidad. Yo que soy un católico, que he cuestionado mucho al clero, la verdad es que a partir de la llegada de Francisco empecé como a reconciliarme con esa iglesia. Porque desde que yo tengo memoria, el primer papa que muestra una iglesia que cuestiona las inequidades del capitalismo, que cuestiona las injusticias del sistema financiero, que se pone al lado de los más pobres y de los más necesitados, y que le pide a los poderosos que cedan en favor de los débiles. Si Andrés Manuel admira a Francisco como el mejor argentino, hace bien. ¿Qué sigue para Alberto Fernández en la vida en la academia, porque se ha dedicado también a dar clases, o en la política? Bueno, yo creo que ahora es un tiempo donde Alberto Fernández tiene que dejar paso a quien lo sucede y
Yo creo que la mayor ayuda mía es guardar silencio en este tiempo. Sigo siendo un peronista, sigo siendo un militante. Estoy ahora asumí compromisos fuera del país, entonces mi tiempo en el país se ve más acotado. También creo que es un tiempo en donde debemos darle paso a otras generaciones. Ayer hablamos mucho con Andrés Manuel sobre este tema porque él tiene tomada la decisión de abandonar la política definitivamente y tiene un muy merecido tiempo de descanso. Pero yo le decía, pero es una lástima perder tu experiencia, que no la cuentes, que... Bueno, son decisiones. Yo sí creo que uno de mis deberes es ayudar a que una nueva generación emerja en la política argentina, porque hay que saber leer también el resultado electoral. Usted dijo antes de irse allá que quería irse sin nada. Me quiero ir sin nada. Suele quien llega al poder, ¿no? quien ocupa el poder, culpar al anterior. Van a haber acusaciones o ya las hay y demás. Las hay, sí. ¿Está usted dispuesto a hacer frente a todo eso que vaya a ocurrir? Esa es la parte miserable de la política. Esa es la parte miserable de la política. Porque uno puede hacer política sin dañar al otro y sin ensuciar al otro. Ayer alguien dijo que mientras yo era presidente se almorzaba y se cenaba con champán Cristal. Ya corrigió, ¿no? Y a la noche tuvo que decir se echó para atrás. Porque yo creo que eso, y yo agradezco el gesto de desdecirse. Son tiempos que hay que pasar. Yo estoy para explicar todo lo que tengo que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he hecho no he cometido ningún hecho indebido. Le agradezco muchísimo el tiempo. No, a ustedes. Gracias. Muchas gracias. En Jalisco, 2 trabajadoras administrativas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara fueron asesinadas adentro del plantel esta tarde por un hombre que entró armado con un hacha. También un estudiante resultó herido. Las autoridades informaron que en el lugar detuvieron a un joven identificado como Gabriel, de 20 años. Aseguraron 2 armas blancas, además del hacha del agresor. Horas antes del ataque, la universidad compartió fotografías de una entrega de reconocimientos a la trayectoria de docentes y personal administrativo. Por el momento, no se ha dicho absolutamente nada por parte de la universidad de lo ocurrido. Así describieron los estudiantes y maestros lo vivido. Gritadero y realmente me tuve que resguardar. Es todo, ya estaba por agarrar mis cosas y salir. Fueron 2 secretarios como tal. ¿Las conocías? Pues nomás de vista porque no, solamente yo cuando hacíamos pagos o teníamos una aclaración, hasta ahí. La inseguridad más que nada se supone que implementaron los reguiletes con la identificación de nosotros de la credencial para que lo escaneáramos y entráramos. Entonces pues ahorita ya es muy fácil de que entres porque me ha tocado a mí de que me dicen, no, yo les digo, ¿sabes qué? Se me olvidó la credencial. Ok, nomás apúntate en la bitácora y pásale. Horas después del ataque, Milenio entrevistó a la madre de un estudiante de esa universidad que habló con su hijo por teléfono en el momento en que estaba ocurriendo el hecho. Aseguró que el agresor sí estudiaba ahí, que usó incluso una pistola. Esto es contrario a lo que ya se había informado. Yo estaba hablando con él cuando se suscitó todo lo que pasó. ¿Qué escuchó usted? Los balazos, y ya después me dijo que la persona que empezó a agredir a los demás iba atrás de él, pero ya con un machete, ya no traía balas, porque traía pistola también. ¿Qué le dijo? Pues que se escondiera donde él pudiera y que pidiera ayuda, pero ya me dijo, marca mejor toda la policía, y ya marqué yo para llamarle. El fiscal de la entidad visitó ese lugar, estuvieron haciendo labores periciales. Esto dijo al salir. Lo ven a él lesionado, obviamente rápido lo atienden, lo abordan y los compañeros de la policía de Guadalajara ingresan por el caso urgente a la escuela por la petición de esta persona, y al verla empiezan a hacer su revisión y su recorrido al interior de las instalaciones. Empiezan a observar algunos cristales quebrados de las puertas. La universidad o la escuela tiene aulas con puertas de cristal que obviamente son visibles al interior y al exterior, y les dicen que hay un sujeto ocasionando daños y que incluso ya había atacado a algunos compañeros. Entre ellos tenemos una persona lesionada por arma cortante o cortocontundente. Ya en su momento se va a definir con el área pericial y médica.
Ya lo están interviniendo para darle la atención. Me comentan hace unos instantes que está en cirugía. Él es empleado de la universidad, es empleado administrativo, aproximadamente de 25 años. Vamos a esperar cómo evoluciona su estado de salud. Una vez que ingresan los elementos de la Policía de Guadalajara, como les decía, empiezan a hacer la revisión. Empiezan a observar los daños ocasionados y hasta el fondo de la universidad, en lo que parece un aula también, ya estaba un sujeto del sexo masculino prácticamente atrincherado, por lo que nos dicen los compañeros y por lo que ahorita podemos observar en las instalaciones, con unas sillas tapando la entrada, pues obviamente para evitar ser detenido. Como cada miércoles en este espacio, los pueblos mágicos donde el crimen es el que hace magia. Como en Guadalupe, Zacatecas, donde los habitantes tienen miedo incluso de caminar por la calle, ser víctimas de una bala perdida y que su vida acabe en tragedia. La historia es de mi compañero Omar Hernández. Enrique Bernaldez sobrevivió esta balacera en la feria patronal del pueblo mágico de Guadalupe, Zacatecas, cuando atendía su puesto en el Jardín Juárez del centro en diciembre pasado. Fueron momentos que le parecieron eternos, donde su vida estuvo a merced de los pistoleros por la falta de protocolos de seguridad pública para evitar que la gente asistiera armada. Yo creo que me tocó estar en un lugar donde no tenía que estar, ¿verdad? Lamentablemente ahorita ya cualquier persona puede traer un arma y puede pues, hacer uso de ella con total impunidad, ¿verdad? Eso es lamentable. Los habitantes del pueblo mágico aseguran que sienten miedo en cada calle porque han atestiguado los constantes hechos de violencia. Sí, hay incertidumbre de que a la vuelta pueda suceder algo y por casualidad pues nos vaya a afectar. Se suelte alguna bala perdida por ahí y le toque a uno, porque así ha sucedido. Habitantes de otros municipios de plano ni se acercan, pues ya ven a Guadalupe como una zona violenta, lo que afecta el turismo y la economía locales. En el centro pues me siento un poco más cómodo, pero ya a las orillas de la ciudad o en Guadalupe sí me siento que preferiría estar en otro lugar. Algunos piensan que al gobierno municipal no le interesa resolver la inseguridad. Siento que no hay operativos, siento que no hay estrategia. Y las autoridades solo dicen que hay problemas más urgentes por resolver. De lo más grave de Guadalupe, que tienes una deuda adquirida en el 2014. Eso, si no hubiera sido por esa deuda, los guadalupenses no seguirían endeudados, porque fue una deuda en 2014 a 14 años. Guadalupe fue nombrado el sexto pueblo mágico de la entidad en 2018, con base en su historia, acervo cultural y belleza arquitectónica, cualidades que no le han servido de nada a su gente debido a la inseguridad. Desde Zacatecas, para Milenio Noticias, Omar Hernández. En Michoacán, donde en menos de una semana hubo 2 explosiones de minas terrestres en las que murieron 4 militares en un evento, 3 jornaleros en el segundo, el de ayer. Hoy el fiscal del estado, Adrián Solís, rechazó calificar como terrorismo lo que genera terror, el uso de explosivos por parte del crimen organizado. En ese aspecto yo no quisiera recusar o anticiparme a una calificación de la conducta o del tipo penal posible. Entiendo que el tipo penal de terrorismo es el Código Penal Federal y les tocaría en todo caso a las instancias federales establecer con base en las investigaciones si se reúnen los elementos de este tipo. Ahí mismo en Michoacán, esta mañana un helicóptero tipo Panther de la Secretaría de Marina se desplomó después de haber despegado en un buque tipo patrulla a 370 kilómetros de Lázaro Cárdenas. En un comunicado, la Marina detalló que 3 marinos murieron, son marinos, son de la Marina. Murieron 2 mujeres y un hombre, otros 3 fueron rescatados con vida, 2 permanecen desaparecidos. La Marina explicó que hasta el momento se desconocen las causas de este accidente o de este incidente, pero dijo que el helicóptero se encontraba haciendo operaciones para el mantenimiento del Estado de Derecho. Se entiende como un operativo contra el crimen. Más tarde, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, publicó un mensaje en el que expresó sus condolencias, reconoció a los marinos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Hace 2 años, el ciudadano de origen polaco, Filip Roger Zalewski, fue retenido por autoridades mexicanas sin una orden de arresto. Hoy espera obtener de nuevo el documento que aprueba su residencia permanente en el país. Ya lo tenía. Se lo quitaron. Estuvo en proceso casi 2 años.
Mi compañero Ángel Hernández habló con él y esta es la historia. And they were screaming, they were gathering people. Those were the conditions in which you cannot sleep. Plus there were also like minimum 20 children at once over there. There were no windows, so nobody knew if it's day or night. There was no clock. They took cell phones from everybody. Filip Roger Zalewski, de origen polaco, fue retenido casi 2 años por autoridades migratorias mexicanas sin una orden de arresto. En su país es investigado por presunto lavado de dinero y liderar una organización criminal, a pesar de que nunca presentaron evidencias ni orden de captura y de que Filip cuenta con residencia permanente en México. La Interpol emitió una ficha roja y la FGR solicitó una alerta migratoria. La pesadilla comenzó el 22 de abril de 2022 cuando regresaba de un viaje. El Instituto Nacional de Migración le impidió la entrada, fue interrogado y lo encerró en una sala de espera de la que durante más de 4 meses solo salía unos momentos al día. I noticed there's plenty of people there waiting, so I spent this night over there. And then probably after, 16 or 17 hours, they allowed me to use my phones to call my family, to call lawyers and to let them know what's going on. So at this room in the airport, there was no shower. There were only toilets and wash basins that you can wash your hands. Ni siquiera le daban una comida decente. So hot dogs for breakfast, 2 hot dogs, and it was only a bun and a sausage, nothing else, no vegetables. Then for lunch, a bun with cheese or with ham, but also without vegetables. El 7 de septiembre fue transferido a la estación migratoria de Cancún, en la que estuvo 17 meses. Conservaron a Filip durante prácticamente 2 años, primero 4 meses y medio en el aeropuerto en unas condiciones deplorables y después en la estación migratoria, que tampoco las condiciones fueron mucho mejores. It's Cancún and it's all year round, it's hot and humid. So mosquitoes, plenty of mosquitoes. Y se contagió de dengue. So they didn't want to take me nowhere. I was telling them I feel strange. Thank God this was this day when I was able to make a phone call. So I called my parents, then they called lawyers and they called CNDH, and then they were pressuring them, and thank God they took me to the hospital, because when I woke up, the doctors told me that if they would wait 12 hours more, I would be dead. Zalewski vivió en esas condiciones hasta el 4 de febrero pasado, cuando le tendieron una trampa. I walk out from the gate, they throw my suitcases on the street and they close the door, and suddenly from all the sides are coming FGR agents from the Interpol department, and they telling me that I am arrested. They handcuffed me and tried to put me on to the car. Lo trasladaron a la Ciudad de México, donde lo presentaron ante un juez. Por este lo liberó. Gracias a sus abogados, la orden de aprehensión con fines de extradición que la FGR obtuvo en 2022 ya había sido suspendida. El juez que ordenó la detención provisional con fines de extradición fue engañado por la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque Polonia no tiene una orden de aprehensión en contra de Filip Roger Zalewski. La nota diplomática que Polonia presentó solicitaba detenerlo para investigarlo. Después retiró el párrafo, pues México solo concede una extradición cuando ya hay sentencias en firme u órdenes de captura para presentar al sospechoso ante un juez. Zalewski afirma ser víctima de una persecución. Hoy espera obtener de nuevo el documento que avala su residencia permanente en México y continuar con su vida, a reserva de que Polonia presente evidencias de los delitos de que lo acusa, o una orden formal de arresto. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Semana de 8M, 8 de marzo. Sofía Ramírez Aguilar, como cada miércoles. Bienvenida. Traemos datos de género, pero también de desarrollo, Alex. Vamos a hablar de progreso social. 4 datos: paridad de género en educación secundaria, paridad de género en congresos locales, digamos representación popular, embarazo adolescente como freno a la movilidad social y mortalidad materna, pues como una falta absoluta de prevención en términos de salud. A mí me gustaría destacar que los 3 primeros lugares, por ejemplo, en paridad de género en secundaria son Chiapas, Tabasco y Campeche. Y aquí quiero destacar que el sureste mexicano pareciera que tiene muy buenas cifras en paridad de género en educación secundaria, lo cual sería, pues en principio, una buena noticia, pero cuando eso lo contrastamos con embarazo adolescente, los 2 últimos lugares a nivel nacional son justamente Chiapas
Chiapas y Guerrero. Entonces, pues regresamos a la paridad de género en secundaria. Los 3 primeros lugares, les decía yo, Chiapas, Tabasco y Campeche. Los últimos 3 lugares, Puebla, Querétaro y Michoacán. En términos de paridad de género, tenemos los 3 primeros lugares, Quintana Roo, Morelos y Jalisco. Ahí Morelos y Jalisco tienen elecciones de cambio de gubernatura este año. Y los 3 últimos lugares en paridad de género en la representación popular son Querétaro, Tlaxcala y Sonora. Ahora vamos con mortalidad materna. Digamos que es de los elementos de salud pública más básicos que tiene que haber. Pues los 3 primeros lugares nos sorprende: Aguascalientes, Baja California Sur y Sinaloa, que en general pues tienen buenos indicadores de progreso social. Los 3 últimos lugares, sin embargo, son Nayarit, Durango y Tlaxcala. Aquí, bueno, pues muy lamentable que estados que no necesariamente están al final del ingreso por habitante tengan tan mal desempeño. Y en embarazo adolescente, te decía yo que es un motor de la movilidad social el hecho de que haya bajas tasas de embarazo adolescente. Los 3 primeros lugares son Aguascalientes, Querétaro y Nuevo León, con un muy buen desempeño, y en los últimos 3 lugares está Chihuahua, Chiapas y Guerrero. Y aquí la reflexión, una vez más, hablando de la paridad de género en la educación secundaria, tú pensarías pues que la calidad de la educación va aparejada con que vayan a la escuela, y no, pues porque justamente en los peores lugares de movilidad social por embarazo adolescente están los estados que tienen la mayor paridad de género en secundaria. A estos indicadores tendría que estarle prestando atención todos los que están compitiendo por puestos de elección popular, ¿no? Para la planeación de políticas públicas. Entre otras cosas, porque mira, tenemos 9 cambios de gubernatura, ¿no? Eso ya los hemos platicado: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y de esos 9 estados, en 8 estados, salvo en Puebla, hay al menos una candidata contendiendo. Claramente el que haya una candidata no es garantía de que haya políticas de género, pero sí tendría que ser pues un primer paso en el sentido correcto. Hay 15 mujeres en estos otros 8 estados. Destacan Guanajuato y Morelos, donde las 3 candidatas respectivamente a la gubernatura serán mujeres. Lo más probable es que en esos estados acabe gobernando una mujer. Bien, pues veremos qué es lo que ocurre y si llegan, ¿no?, a la máxima posición de poder en esas entidades, se refleje un cambio, ¿no? Se refleja un cambio para que estos indicadores mejoren. Claro, yo te diría, retomando a una candidata de izquierda de ahorita, el mejor programa social es un empleo de calidad, y la mejor manera de que más mujeres trabajen en empleos de calidad es usando la política pública para que haya un sistema de cuidados y más mujeres puedan incorporarse justo en eso, ¿no? En el tema laboral también no hay equidad, ¿no? Hay una brecha enorme, ¿no? Lo has hablado aquí, salarios, ¿no? Desventajas. Claro, esto se reduce a 3 grandes rubros. Primero, una muy baja participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado. 46 de cada 100 mujeres en edad de trabajar trabaja o busca trabajo. Eso es muy por debajo de los hombres, que están en 76 de cada 100 hombres. Un mercado laboral predominantemente informal, donde 55 de cada 100 personas que trabajan en este momento lo hacen en empleo informal, y la suma que pues eso se traduce en una menor productividad laboral, que a su vez se traduce en menores salarios. Entonces, una manera de resolver esto de tajo es empezar a hablar de un sistema de cuidados que permita que quien quiera estudiar, estudie, quien quiera trabajar, trabaje, porque 9 de cada 10 personas cuidadoras de infancias son mujeres. Por cierto, estancias infantiles está en muchas campañas, y no solo de la oposición, en Jalisco, la candidata que pude ir a Jalisco, Claudia Delgadillo, lo propuso en el mitin ahí junto a Claudia Sheinbaum. Entonces, algo que retiró el gobierno federal está siendo retomado por candidatas incluso de Morena, poder restablecer esto que permitirá dar cuidado, ¿no?, a las familias de estas mujeres que quieren estudiar o trabajar. Sin duda, Ciudad de México es otro ejemplo. Clara Brugada también trae el tema de mayor cuidado de las cuidadoras. Yo agregaría, hay que más bien proveerles oportunidades para que dispongan de su tiempo, tal vez menos spas y más pues posibilidad de generar su propio ingreso. Bien, Sof, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias, Sofía Ramírez Aguilar. Pausa, volvemos. Nikki Haley suspendió su campaña por la nominación presidencial republicana en Estados Unidos, reconoció formalmente al expresidente Donald Trump como el virtual candidato republicano a la presidencia en este año 2024, pero no le dio su respaldo en un discurso que salió en televisión desde Charleston, en Carolina del Sur, su estado. Luego del supermartes, Haley pidió a Trump que se gane el apoyo de los votantes. Trump arrasó en 14 de los 15 estados donde hubo primarias republicanas ayer. El ejército ruso atacó con proyectiles la ciudad ucraniana de Odessa, uno de los cuales impactó a tan solo 150 metros nada más, del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien estaba con el primer ministro de Grecia, con Kyriakos Mitsotakis. Daban un paseo por la zona de Odessa
Ambos resultaron ilesos, fue a 150 metros, repito, pero murieron 5 civiles en la zona del ataque. Varios más quedaron heridos. Las Fuerzas Armadas rusas reconocieron el ataque con misiles contra un hangar en Odessa, donde se estarían llevando a cabo los preparativos para el uso en combate de lanchas no tripuladas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia no mencionó en ningún momento nada sobre la presencia de los líderes mundiales. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene para mañana la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Así queda el programa Hoy No Circula para que lo tome en cuenta. Mañana, jueves 7 de marzo, entre las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, no circulan los autos con holograma de verificación 2. Tampoco los que tengan holograma 1, terminación de placa NON y 2, así como los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, incluyendo quienes tengan holograma 0 y 00. Tampoco circulan los que no tengan holograma por ser de placas foráneas o autos que tengan permiso por ser nuevos. Antes de despedirnos, hoy el escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y aquí le muestro la joya que llegó a la redacción, cumpliría 97 años. Hoy era el cumpleaños de Gabo. Para conmemorar su natalicio, este miércoles fue el lanzamiento mundial de su novela póstuma En agosto nos vemos. La obra se publica también a casi 10 años de la muerte del colombiano. Está formada por 5 cuentos. Según sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, Gabriel García Márquez dedicó sus últimos años a este texto que ya podemos leer. Al final a Gabo no terminó de satisfacerlo, pero quienes lo publican dicen que sí cumple con todo lo que es Gabo. Con esto nos despedimos, los veo mañana, 22 horas.